¿Sabías que la carne que consumes podría no ser exactamente lo que imaginas? ¿Y si te dijera que los ganaderos estadounidenses están ocultando un extraño secreto sobre la carne de paloma? Algo que poca gente conoce, pero que podría estar directamente relacionado con lo que llega a tu plato. Hoy, descubrirás cómo millones de palomas están siendo procesadas en Estados Unidos y por qué esta información nunca llega al público en general. Si te preocupa lo que comes, la transparencia de la industria alimentaria o simplemente quieres entender qué está pasando detrás de escena en este mercado, quédate hasta el final. Este video revelará cómo se produce esta carne, a dónde va y si, de alguna manera, está siendo consumida sin que la gente lo sepa. Además, exploraremos quién realmente se beneficia de esta práctica y por qué nadie quiere que te enteres de esto. Ahora dime, ¿realmente sabes de dónde proviene la carne que consumes? ¿Alguna vez te has preguntado si las grandes empresas siempre dicen la verdad sobre los ingredientes de sus productos? ¿Y si existiera un esquema que podría estar engañando a millones de consumidores? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, entonces presiona play y descubre lo que hay detrás de esta impactante historia. En los bastidores de la industria alimentaria, una práctica poco conocida ha ido en aumento en Estados Unidos: la producción de carne de paloma a gran escala. A diferencia de la cría convencional de aves como pollos y pavos, estas palomas son mantenidas en granjas discretas, lejos del ojo público. Informes indican que millones de estas aves son procesadas anualmente, pero las empresas involucradas mantienen un absoluto hermetismo sobre los métodos utilizados. Esta operación plantea dudas sobre los estándares de higiene, la regulación y los verdaderos intereses detrás de este mercado. Después de todo, ¿por qué esta producción se mantiene tan oculta? Los métodos de cría y sacrificio de estas palomas aún son poco documentados, pero investigaciones señalan que las técnicas empleadas difieren de las utilizadas en el sacrificio tradicional de otras aves. Algunas fuentes sugieren que las palomas son confinadas en ambientes controlados para garantizar un crecimiento rápido y una carne de mejor calidad. Según denuncias, el sacrificio puede implicar procesos que evitan registros oficiales, eludiendo las estrictas inspecciones sanitarias. Se dice incluso que estas aves podrían estar siendo modificadas genéticamente para aumentar su productividad. Lo que realmente sucede en estos criaderos sigue siendo un misterio celosamente guardado. El destino de esta carne es uno de los aspectos más alarmantes de la investigación. A diferencia de lo que se esperaría, la carne de paloma rara vez se vende con ese nombre en los mercados. Expertos creen que está siendo utilizada en productos procesados como embutidos, hamburguesas e incluso en platos preparados que se distribuyen en cadenas de comida rápida. Un etiquetado ambiguo permite que el consumidor no se dé cuenta de lo que realmente está comiendo. Si esto es cierto, estaríamos ante una gran conspiración alimentaria operando a la vista de todos, manipulando silenciosamente la industria cárnica. A pesar de las sospechas y denuncias, las autoridades permanecen en silencio sobre el tema. Pocas investigaciones han sido oficialmente llevadas a cabo, y aquellas que han surgido fueron desacreditadas o archivadas sin explicaciones. Algunas fuentes indican que grandes corporaciones e incluso organismos reguladores podrían estar involucrados en encubrir estas operaciones. El secreto en torno a la carne de paloma podría estar relacionado con intereses financieros multimillonarios que prefieren mantener al público desinformado. Sin embargo, la verdad podría ser mucho más perturbadora de lo que imaginamos. Si la carne de paloma realmente está presente en la alimentación cotidiana, ¿cuáles serían las consecuencias para la salud pública? ¿Existen riesgos sanitarios ocultos en esta práctica? ¿Hasta qué punto los consumidores están siendo engañados? Estas preguntas siguen sin respuestas claras, pero la falta de transparencia en la industria genera sospechas cada vez más inquietantes. Al final, la realidad podría ser aún más sombría que cualquier teoría de conspiración. Lo único seguro es que algo está siendo ocultado,
y tal vez sea algo que no deberíamos estar consumiendo. La comercialización de carne de paloma puede parecer un nicho poco conocido, pero hay indicios de que sectores específicos se benefician de esta práctica. Restaurantes exóticos y proveedores de carnes alternativas están interesados en este mercado, especialmente en regiones donde la carne de caza es valorada. Además, empresas de alimento para animales podrían estar utilizando esta carne en sus formulaciones, aprovechando su bajo costo. El comercio se lleva a cabo muchas veces sin que el público lo sepa, disfrazado bajo términos genéricos como carne de ave. El secretismo alimenta una cadena lucrativa que opera en las sombras, lejos de una estricta fiscalización. En el sector de alimentos para mascotas, la carne de paloma puede utilizarse en alimentos para perros y gatos, especialmente en las opciones más económicas. Algunas fábricas emplean carnes procesadas de diversas procedencias, muchas veces sin especificar claramente sus fuentes. La falta de trazabilidad en el suministro facilita la inclusión de carne de paloma sin levantar sospechas. Este escenario beneficia a los proveedores que buscan maximizar ganancias con proteínas de bajo costo. Para los consumidores, resulta difícil saber exactamente qué contienen los alimentos de sus mascotas. Esta práctica genera preocupaciones sobre seguridad alimentaria y ética en el sector. La legislación sobre el uso de carne de paloma varía entre los países, pero a menudo existen vacíos legales que permiten su comercialización. Algunas normativas la clasifican como no convencional, lo que deja margen para que sea vendida sin los mismos controles rigurosos aplicados a carnes más comunes. Además, en áreas urbanas, las palomas pueden ser capturadas y sacrificadas sin regulaciones específicas, alimentando un mercado clandestino. Las empresas explotan estas lagunas legales para operar sin enfrentar sanciones. Esto permite que la carne circule sin cumplir con los estándares sanitarios requeridos. Otra conexión importante está en la industria de alimentos para consumo humano, donde la carne de paloma puede ser utilizada en platillos exóticos. En algunas culturas, esta carne es considerada un manjar y tiene alta demanda. Mercados clandestinos y proveedores alternativos abastecen este nicho, muchas veces sin la debida inspección sanitaria. Además, existen sospechas de que esta carne se mezcle con otras para reducir costos de producción. De este modo, los consumidores podrían estar ingiriendo carne de paloma sin saberlo. El secreto es clave para mantener este comercio activo. Las ganancias detrás de esta industria en la sombra son significativas, ya que la carne de paloma es de bajo costo y alta disponibilidad. Las empresas que operan en este mercado logran márgenes de beneficio considerables al vender a sectores que no exigen trazabilidad detallada. La falta de información impide que el público tome decisiones conscientes sobre lo que consume. Mientras tanto, quienes participan en este comercio se aprovechan de las fallas en la fiscalización para seguir operando. El debate sobre la regulación de este mercado se vuelve esencial para proteger a los consumidores y garantizar prácticas más transparentes. ¿Alguna vez te has preguntado si la carne en tu plato es realmente lo que dicen que es? Existen informes que indican que la carne de paloma podría estar utilizándose de manera oculta en la industria alimentaria. Algunas investigaciones señalan que este tipo de carne podría mezclarse con otros productos, especialmente en mercados clandestinos. La falta de una supervisión rigurosa permite que ciertos establecimientos utilicen carne de origen dudoso sin que el consumidor lo note. Pero, ¿esto realmente sucede o es solo un mito urbano? Uno de los principales motivos de esta posible fraude es el bajo costo de la carne de paloma en comparación con las carnes convencionales. En lugares donde hay una gran población de estas aves, su captura puede ser una alternativa lucrativa para proveedores inescrupulosos. Se han reportado casos en los que esta carne se procesa y mezcla con carne de res o cerdo, especialmente en productos molidos. De este modo, la diferencia en el sabor y la textura se vuelve casi imperceptible. Esto genera una preocupación seria sobre el origen de los alimentos que consumimos a diario.
Varias denuncias en todo el mundo indican que carnes sospechosas han sido encontradas en restaurantes de comida rápida e incluso en supermercados. En algunos países, investigaciones han revelado que establecimientos sin control sanitario vendían carne de paloma como si fuera pollo o res. Algunas operaciones policiales han confiscado grandes cantidades de este producto clandestino. El problema es que muchos consumidores no saben diferenciar la carne adulterada, convirtiéndose en víctimas de un esquema fraudulento. Esta práctica no solo afecta la economía, sino que también pone en riesgo la salud pública. El consumo de carne de paloma puede ser extremadamente peligroso debido al riesgo de contaminación. Estas aves viven en entornos urbanos donde están expuestas a basura, contaminación y enfermedades. Cuando se sacrifican sin control sanitario, pueden transmitir bacterias y virus perjudiciales para los humanos. Además, la carne puede contener sustancias tóxicas acumuladas a lo largo de la vida del ave. Sin los debidos procesos de inspección, existe un serio riesgo de intoxicación alimentaria, algo que muchos consumidores ni siquiera imaginan estar enfrentando. Ante estas sospechas, los especialistas recomiendan siempre verificar el origen de la carne que se compra. Optar por establecimientos confiables y certificados puede reducir el riesgo de consumir productos adulterados. Además, prestar atención a diferencias en el sabor, la textura y el color de los alimentos puede ayudar a identificar fraudes. La población debe estar alerta ante estas prácticas ilegales que, lamentablemente, ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. Al final, ¿realmente sabes lo que estás comiendo? En Estados Unidos, las palomas son capturadas de manera controvertida para diversos fines, incluyendo el consumo humano, pruebas de laboratorio e incluso competencias de tiro. Muchas son atraídas con cebos en áreas urbanas y llevadas a instalaciones donde se las mantiene en condiciones precarias antes del sacrificio. Además, algunas granjas especializadas crían estas aves en cautiverio, sometiéndolas a confinamientos extremos para garantizar una mayor rentabilidad. El ciclo de vida de estas palomas es controlado de manera estricta, pero no siempre de forma ética o transparente. Los métodos de sacrificio varían según el destino de las palomas, pero muchos implican prácticas crueles. Algunas instalaciones utilizan cámaras de gas, mientras que otras recurren a la decapitación o descargas eléctricas. Se han reportado casos en los que las aves son sacrificadas sin anestesia, lo que prolonga su sufrimiento. Organizaciones de derechos de los animales denuncian que muchos de estos métodos violan las directrices de bienestar animal, pero la supervisión es deficiente. A pesar de ciertas regulaciones estatales, la industria sigue operando con poca transparencia. El impacto ambiental del comercio de palomas también es alarmante. La eliminación inadecuada de los cuerpos puede contaminar los suelos y los mantos acuíferos, mientras que el excremento acumulado en los criaderos genera gases nocivos. Además, la eliminación masiva de estas aves en las ciudades puede desestabilizar el ecosistema urbano, afectando a los depredadores naturales y otras especies. Expertos advierten que la cría intensiva genera superpoblaciones de palomas domesticadas, lo que puede provocar la propagación de enfermedades zoonóticas. Relatos de trabajadores de la industria revelan un panorama aún más inquietante. Muchos empleados describen condiciones insalubres, jornadas extenuantes y la presión de manejar cientos de aves por día. Además, hay denuncias sobre la falta de equipos de protección y el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por las aves. Algunos trabajadores confiesan que el entrenamiento para manejar a los animales es casi inexistente, lo que da lugar a prácticas aún más brutales. La alta rotación de personal en la industria también dificulta cualquier intento de fiscalización. Ante esta impactante realidad, activistas y organizaciones de bienestar animal luchan por un cambio. La exigencia de métodos más humanitarios y el fin de ciertas prácticas crueles son temas recurrentes, pero enfrentan la resistencia de la industria. Mientras el público desconoce gran parte de lo que sucede tras bambalinas, investigaciones encubiertas
continúan revelando atrocidades. El debate sobre el consumo y el trato de las palomas en EU sigue candente, con un movimiento en crecimiento en defensa de estas aves. A lo largo de la historia, la carne de paloma fue ampliamente consumida en diversas culturas, pero, misteriosamente, desapareció de los menúes modernos sin explicaciones claras. A pesar de ser una carne nutritiva y fácil de obtener, no existen incentivos para su comercialización a gran escala. Las grandes industrias alimentarias controlan estrictamente qué carnes se promueven, guiando el consumo hacia opciones que maximizan sus ganancias. La cuestión que pocos plantean es, ¿por qué la carne de paloma se convirtió en un tabú silencioso? ¿Quién decide realmente qué alimentos son aceptados o rechazados por la sociedad? Muchos creen que la exclusión de la carne de paloma es una estrategia para beneficiar a los gigantes del sector agropecuario. El monopolio de la carne de res, cerdo y pollo está controlado por conglomerados que invierten miles de millones en campañas publicitarias para consolidar sus productos. La introducción de una carne accesible y de bajo costo podría representar una amenaza para el modelo de negocio de estas corporaciones. Informes no divulgados. Algunas investigaciones independientes han intentado revelar lo que hay detrás de esta exclusión alimentaria, pero han encontrado resistencia. Periodistas que intentaron exponer la viabilidad de la carne de paloma enfrentaron dificultades para publicar sus hallazgos. Plataformas de redes sociales han sido acusadas de censurar contenido sobre el tema, mientras que científicos que intentaron realizar estudios sobre la calidad nutricional de esta carne vieron recortados sus fondos de investigación. Cada vez que alguien se acerca a esta verdad, surgen obstáculos inexplicables, lo que despierta sospechas sobre un control encubierto. Si esta conspiración realmente existe, plantea cuestiones inquietantes sobre la libertad de elección de los consumidores. ¿Estamos siendo condicionados a aceptar solo los productos que benefician a las grandes corporaciones? ¿Qué otras verdades podrían estar siendo manipuladas para moldear nuestra percepción de la alimentación? La censura en torno a este tema sugiere que hay mucho más detrás de la prohibición silenciosa de la carne de paloma. Quizás sea momento de cuestionar los intereses que dictan lo que ponemos en nuestros platos.